nuestra vida, sobre nuestra actividad económica, laboral, profesional. También otra forma de peligro que yo considero que puede ser es que las redes sociales, al ser el reflejo, nuestro perfil al ser el reflejo de uno, también pudiera afectarnos negativamente en nuestro aspecto profesional o laboral, porque si yo me paso publicando, por decirte, grosería o cosas inapropiadas o peleando, faltando el respeto en redes sociales, y sin embargo soy un docente, creo que hay una contradicción también ahí entre entre la condición profesional que yo digo tener, pero la conducta que yo reflejo en la red social por medio de mi desenvolvimiento. Perfecto, profe, muchísimas gracias. En realidad rescaté la parte donde en realidad sí habla sobre las noticias falsas. Eso usted entresacó y en realidad en este momento vemos demasiadas noticias falsas. Porque es más fácil adulterar alguna información y el público que está del otro lado de la cámara, del otro lado del televisor o del otro lado de la radio, ellos creen y escuchan lo que ven. Entonces es muy difícil ahora pelear con eso. Eso es una desventaja muy clara. También dijo de los new fake, que son las noticias falsas, ¿verdad? Entonces, profe, realmente también lo posteo. Un profesor, por ejemplo, o alumno o lo que sea, no puede estar posteando cosas malas, ¿verdad? No puede puteándose, diciéndolas así, hablando así bien claro, ¿verdad? Disculpe con la palabra, ¿verdad? Pero no puede realizar esas acciones porque también le puede ir en desventaja, ¿verdad? Le puede ser mal para los políticos muchas cosas. Por ejemplo, lo que pasó ahora con Nenecho, habló sobre sacarle al muchacho del cementerio, al que falleció, y la última parte se viralizó, de tirarle al río, ¿verdad? Entonces, eso es lo que causa los new face. Entonces, mi siguiente pregunta, profe, sería, ¿cómo usted, qué método, cuáles serían las recomendaciones que usted daría a los jóvenes para que las redes sociales tengan un buen uso, para no utilizar de mala manera? Bueno, para utilizar de mala manera o de buena manera, creo que es una frase que tiene mucha tela para cortar. Bueno, hay que ver qué es lo bueno y qué es lo malo para mí, qué es lo que yo considero bueno o que yo considero malo. A lo mejor en el caso del intendente usó esa presión y él consideraba que estaba bien y que era lo justo, y a lo mejor mucha gente consideró que no es así. Entonces es muy subjetivo, ¿verdad? Pero en líneas generales, lo que yo siempre recomiendo a los amigos, a las amigas, a los alumnos, ¿verdad?, es recordarnos de que nuestras redes sociales, en este mundo paralelo y virtual, que no por ser virtual tiene menos fuerza que el real, ¿verdad? Porque hasta gobiernos han caído por manifestaciones que se convocaron por redes sociales, ¿verdad? Siempre tenemos que hacer una dinámica de la del espejo, digo. Es decir, cuando vamos a tomar una reacción, una posición, miremos 2 segundos, mirémonos como si fuera que estamos en un espejo. Sí. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué consecuencias me va a traer? Entonces, yo siempre digo que, y me gusta esa frase que dice que es mejor ser odiado por lo que uno es antes que amado por lo que no es. Yo creo en la libertad de expresión, creo que uno tiene derecho a decir lo que siente y lo que piensa, solamente que cuando uno tiene cierto poder de influencia por su posición de poder, sea oposición o estatus social, ya existe una responsabilidad que nace porque lo que vos decís afecta a un grupo social. Sí, mismo. Te puede seguir la gente, a lo mejor lo que vos decís puede inducir a otras personas, a un grupo social, a tomar cierto tipo de conducta. Entonces, yo siempre digo, el poder trae consigo una responsabilidad. Cuanto más grande el poder, más grande la responsabilidad. Y las redes sociales son un poder grande hoy en día. Entonces debemos que atender, cuidarnos para cuidarnos nosotros mismos y cuidarle también a los demás. Sí, justamente, profe, ahora que te está diciendo eso, me acuerdo de aquel caso entre Chilaver y Alejandro Domínguez. Chilaver utilizó las redes diciéndole todo al presidente de la Conmebol, y el presidente judicializó eso, le demandó a Chilaver. Y ahora Chilaver, creo que su condena fue que tiene que pagar algo así. Entonces, a nivel jurídico, ahí se nota que uno tiene que saber lo que dice cuidando su aspecto, ¿verdad?
De esta manera estamos siguiendo con este tema muy importante. Los compañeros Evelyn, la compañera Celeste y la compañera Jenny, si tienen algún punto más que tocar con el profesor, porque es súper genial tenerle a una persona que sabe el tema. También quería darle un saludo al profesor Rubén Darío Ávila y al profesor Emanuel Aquino, que nos están escuchando y nos están viendo por Instagram. Profe, una manera de interactuar con usted también, ya que usted accedió a nuestras preguntas, estamos también nosotras dispuestas a escuchar las preguntas que usted tiene para nosotros, para así también poder hacer esto más dinámico. Peligroso que me dé esa oportunidad. Es un desafío, profe. Sí. Al paredón. ¿Cómo ustedes los alumnos, cómo los alumnos pueden superar el conflicto ético y moral de utilizar correctamente la virtualidad para rendir los exámenes con honestidad? Es una pregunta bastante complicada. Te dije ya, es peligroso que me preguntes. Se tiró una bomba molotov acá en la mesa. El que agarre siglo XXI, post-COVID, ya los jóvenes, muchos de los jóvenes solamente quieren en realidad el cartón. Entonces una pregunta bastante objetiva, porque algunos te van a responder con sinceridad y otros no. Entonces yo le consulto a los compañeros también qué piensan, porque yo claramente tengo mi comentario hacia esa pregunta. Yo no voy a negar que en este momento la idiosincrasia paraguaya luego es así. El que copia es letrado y el que no copia no es letrado. Sí. En otras palabras. Entonces uno dice, ¿qué vio ese que no copia de bro? Y uno mismo también en las ganas de seguir, por ejemplo, vos te matás estudiando y sacas un 3 y el que no estudió saca un 5. Sí. Y el que no estudió luego va a pedir beca por excelencia académica. Y vos que te mataste estudiando, sacaste un 3. Por ende que en informática jurídica ahora sacamos 5 con todo lo que hacemos, ¿verdad? Y después viene, otro viene y saca 3, después así. Y así es, profe. En realidad yo pienso que es muy difícil combatir. Es igual que lo que está pasando ahora en el gobierno, se van de a poco cambiando y esto llevaría tiempo, porque también como pasó, vino la dictadura, terminó, estamos en un proceso democrático que llevó su tiempo, que llevó su momento, vinieron presidente y vamos mejorando. Y yo creo que la idiosincrasia paraguaya va a cambiar así. Si el paraguayo empieza a meterse en la cabeza para mejorar, vamos a mejorar. Pero es muy difícil. Es algo muy relativo y creo que es algo, depende mucho de lo personal también. Porque uno es lo que quiere ser y hace, como dijiste al principio, creemos que podemos decir lo que sentimos, lo que nos está pasando. Pero en esta época de la virtualidad muchas veces también conlleva mucho el tema de las responsabilidades también que tenemos al costado, aparte de estudiar y todo eso. Y como dijo Freddy, es algo entre compañeros mismos, entre la sociedad misma. Vos decís, yo me voy a ir a estudiar porque tengo un examen, y ¿cómo vas a rendir? Es la pregunta de todos. Y es de manera virtual. Y la respuesta que te dan es, ¿pero para qué vas a estudiar si es de manera virtual? Sí. O sea, vemos demasiado el lado fácil. Creo que nos estamos dejando llevar por eso. Esta es la ley del menor esfuerzo. Sabemos que va a ser virtual, entonces automáticamente ya esa preocupación terminó. Así es. Yo quiero, si tenemos todavía un poco de tiempo, yo creo que hay varias formas en la cual nosotros podemos ir mejorando ese aspecto. Retomar el hábito de la lectura. Sí. Hoy en día las nuevas generaciones crecen prácticamente en el mundo audiovisual. Esto conlleva un aspecto muy negativo desde mi punto de vista. Cuando nosotros desde la más tierna infancia somos inculcados a la lectura y aprendemos a leer a temprana edad y nos habituamos con esa disciplina,
Nuestro cerebro de temprano se acostumbra a tener que crear las imágenes y los sonidos. Es un cerebro súper entrenado en lógica, en creatividad. Es un cerebro musculoso, como yo le digo. ¿Qué pasa con las nuevas generaciones que ya crecieron con el celular, con los videos? Su cerebro no está suficientemente entrenado en la elaboración de las imágenes, de los sonidos, de mantener el hilo de una secuencia lógica, porque todo ya está hecho en el video. Entonces eso genera un hábito de que la lectura nos parece caigüe, porque lees y te cansa. No puedes mantener la línea lógica de tu libro porque te cansa. Entonces yo creo que tenemos que empezar encariñándonos nuevamente un poco con la lectura. Ese es el primer punto. Hay que recordar que las sociedades más avanzadas y progresistas del mundo, como Japón, por ejemplo, el culto a los libros que le tienen es impresionante. Sí. Y es una sociedad que hace 50, 60, 70 años atrás estaba devastada por las bombas atómicas y hoy es otra vez potencia mundial. Nosotros hace más de 100 años estábamos postrados de la era grande y no nos podemos levantar todavía, teniendo infinidad de recursos, teniendo un clima muy bendito, teniendo un suelo mucho más fértil. Entonces yo pienso que, como estábamos hablando hace rato antes de entrar al programa, es una cuestión cultural. Como las redes sociales. Las redes sociales son un producto cultural. Cultural es todo aquello que es creado por el hombre. Y yo pienso que lo que crea el hombre ni es ni bueno ni malo. Radica en el uso que uno le da. Y voy a poner el ejemplo del cuchillo. El cuchillo es una herramienta o un arma, depende cómo lo uses. Si agarras por el mango para cortar los alimentos que consumís y alimentás tu cuerpo con eso, estás usando para un buen fin. Ahora puedes darle un mal uso y le clavas a otra persona, estás haciendo un daño. O agarras, en vez de agarrar el cuchillo por el mango, agarras la parte del filo y te va a cortar. Entonces, más o menos, esa es la lógica con la que yo entiendo de que ni es ni bueno ni malo lo que crea el hombre, sino es lo que hacemos lo que va a determinar que el resultado sea positivo o negativo. Como dijiste, profe, no le agarramos el hilo a la lectura, pero no es tan fácil agarrar el celular y meternos en las redes sociales. Buscamos información por las redes sociales en vez de buscar en los libros. Y otra cosa, viene un poco enlazado con el tema de noticias falsas. Cuando uno desarrolla el hábito de la lectura, desarrolla el hábito de la lógica y del sentido común, hay cosas que uno lee en las redes como noticias, entre comillas, que si vos pasas por el filtro de la razón te das cuenta que ¿entendés? Entonces son múltiples los beneficios de volver a enamorarnos de los libros. Yo siempre pregono eso. Es un proceso largo, pero pienso que es un proceso necesario. Y le hago otra pregunta a ustedes, ya que me dieron esa libertad. Vamos a hacer un supuesto. Quiera Dios que no haga. Que tengamos un ser muy querido que tiene un accidente y de urgencia hay que llevarlo a un centro asistencial. Y llegamos a la guardia y están dos profesionales de la salud. Uno de los profesionales de la salud, un profesional que en realidad pasó copiando, no tiene los suficientes conocimientos, no está preparado y tiene su cartón. Y el otro es sí uno que se capacitó, estudió, hizo las prácticas, no es que hizo figurar, tiene los conocimientos para poder salvar la vida de nuestra familia. Les pregunto, ¿en manos de quién querrán poner ustedes la vida de ese ser querido? Evidentemente que en manos de la persona que estudió, sí se capacitó. Ustedes van a ser abogados. El abogado, al igual que el médico, tiene en su mano la vida de su paciente. Ustedes van a tener la vida civil de su cliente, su patrimonio, su bien, su empresa, su estabilidad familiar. Si ustedes tienen un problema, ¿les gustaría que la persona en la cual están o a la cual están recurriendo no esté capacitada para ayudarla cuando debería estar?
pensemos, voy a hablar en plural, pensemos qué clase de profesionales abogados